Hola, bienvenidos a este video titulado Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, presentado por Daniela Rodríguez y Fernanda Albarracín. Este trastorno es un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia. Comienza en las primeras etapas de la vida adulta y puede estar presente en diversos contextos. Además, se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos, que serán explicados por ejemplos. Él es José, una persona excesivamente cuidadosa. Tiende a repetir sus actos, prestando una atención extraordinaria a los detalles y a la comprobación de los posibles errores. Deja las tareas más importantes para el último momento. José es muy perfeccionista, puede realizar un proyecto con todos los detalles perfectos y este nunca termina. Consume mucho tiempo en la realización del proyecto y pierde el plazo de entrega. Él no tiene necesidad económica, pero aún así muestra una excesiva devoción por el trabajo y la productividad. Siente que no tiene tiempo para tomarse una tarde o un día del fin de semana libre. Suele postergar las vacaciones y si llega a pasar tiempo de ocio se siente incómodo, a no ser que lleve algo para trabajar. En algunas ocasiones, José puede ser concienzudo, escrupuloso e inflexible. A veces suele forzarse a sí mismo y a los demás a seguir principios morales rígidos y normas muy estrictas. Es despiadadamente autocrítico sobre sus propios errores. Ella es Andrea. Ella es incapaz de deshacerse de objetos desgastados, incluso cuando no tienen valor sentimental. Admite que es acumuladora compulsiva. Ella dice, nunca se sabe cuándo se puede necesitar algo, y se enfada muchísimo si alguien trata de deshacerse de las cosas que ha guardado. A Andrea no le gusta delegar tareas o trabajar con otros. Insiste que todo se haga a su manera y que las personas se ajusten a su forma de hacer las cosas. Da instrucciones muy detalladas acerca de cómo se deben hacer las cosas. Andrea suele ser avara y tacaña. Puede mantener un nivel de vida por debajo de lo que puede pagar, pues tiene la creencia de que el gasto debe ser muy controlado para prevenir futuras catástrofes. Andrea es una mujer muy rígida y terca, pues tiene problemas para estar de acuerdo con las ideas de los demás, planifica el futuro a detalle y no es capaz de considerar algún cambio. Bueno, ahora les hablaré de las características asociadas al diagnóstico de personalidad obsesivo-compulsivo. Una de ellas es el tiempo que tardan estos sujetos en llevar a cabo o tomar una decisión. Esto se une con que a un sujeto se le puede asignar 5 tareas. Para él es difícil saber o tomar la decisión de cuál es la primera y la más importante de estas. Finalmente, cuando decide, este sujeto tarda en decidir cuál es la mejor manera en que puede realizar esta tarea, que finalmente pues tarda mucho y ya no comienza ninguna tarea. También otra característica es que estos sujetos tienden a enfadarse o molestarse mucho en situaciones donde ellos no pueden tener ni ejercer el control. Aunque no expresan su ira directamente, sí lo hacen de una manera indirecta. Por ejemplo, cuando un sujeto va a un restaurante y le desagrada el servicio de ese restaurante, no se queja con el que lo atendió ni nada de eso, sino que tarda tiempo de decidir si debería o no debería dejar propina, pues es lo correcto para él. Otra característica de este trastorno es que tiende a reverenciar mucho a la autoridad y a despreciar un poquito a los sujetos que ellos no consideran de su autoridad y consideran menos que ellos. Otra característica de este trastorno es el hecho de tener que expresar las emociones. Estos sujetos no son tan expresivos, más o menos se caracteriza porque sus relaciones son formales y serias y se sienten un poco molestos si ven a una persona expresar mucho cariño o expresar ternura y les incomoda presenciar este tipo de situaciones. Más bien tratan de evitar ese tipo de personas que son expresivas, sentimentales. Finalmente otra característica es que estos sujetos tienen dificultades y angustias en el trabajo cuando se les presenta una situación donde deben tener flexibilidad acerca de sus tareas, los horarios, o se le aumenta el compromiso de esto. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo es uno de los trastornos de personalidad más prevalentes en la población en general. Se dice que su prevalencia tiene una estimación entre 2,1 y 7,9%.
Bueno, ahora les hablaré de las diferencias del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo con otros trastornos. Primero encontramos el trastorno de obsesivo-compulsivo como tal. Este se diferencia es que en este existen verdaderas obsesiones y compulsiones hacia algo en específico. Sin embargo, si se cumplen los criterios tanto el uno como para el otro, se pueden diagnosticar al mismo tiempo. Por otro lado, encontramos el trastorno de acumulación. Si bien es cierto que uno de los criterios del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es que el sujeto acumule cosas u objetos sin valor, es que en el trastorno de acumulación, la acumulación es tan excesiva que vuelve algunos espacios del hogar totalmente inhabitables. Por otro lado, tenemos otros trastornos de la personalidad, como es el caso del narcisismo. Estos pueden demostrar una perfección máxima y creen que absolutamente nadie es capaz de hacer las cosas tal cual ellos lo hacen. Sin embargo, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, estos sujetos se caracterizan por ser autocríticos. ¿Cómo así? Ellos delegan funciones a las otras personas solamente si se hace tal cual ellos dan las indicaciones. Por otro lado, tenemos los trastornos de personalidad narcisista o antisocial, que se caracterizan también por la falta de generosidad con los demás. Sin embargo, estos se dan sus tiempos o gastan su dinero en actividades que les genere ocio o placer, cosa que no ocurre en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, pues estos sujetos están obsesionados con hacer las cosas, con cumplir tareas al pie, a la perfección, que no tienen tiempo para pensar en otras cosas que les provoque relajación. También tenemos el trastorno de personalidad esquizoide, que tiene una comorbilidad o una semejanza en que existe en el sujeto una formalidad tan exagerada y un desapego social. Sin embargo, en el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, esto se hace porque el trastorno está tan enraizado en hacer las cosas perfectos, en trabajar al máximo por cumplir todas sus obligaciones, que no tiene tiempo para pensar en hacer amistades, y también tiene problemas emocionales de este trastorno, cosa que no pasa en el esquizoide, porque en el esquizoide lo que se presenta es una falta de capacidad para lograr la intimidad con otras personas. También tenemos los rasgos de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? En un principio, los rasgos de personalidad del trastorno obsesivo-compulsivo pueden aparecer totalmente atractivos, donde por sus características incluso el sujeto es recompensado o ascendido o admirado por quienes hacia ellos labora. Sin embargo, con el pasar del tiempo o cuando se convierte en un trastorno, cuando las características de personalidad de este sujeto se vuelven totalmente desatractivas. Lo que quiere decir que cuando comienza a tener problemas con los demás por la obsesión hacia el perfeccionismo de las actividades o de las cosas, genera malestar, lo cual trae dificultades en sus áreas de ajuste social, laboral, familiar o demás, o también trae un malestar como propio hacia el sujeto por la ansiedad y la angustia que le genera hacer las cosas bien. También tenemos el cambio de personalidad debido a otra afección médica. Esto se caracteriza porque los criterios del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo aparece debido a alguna afección médica en el sistema nervioso central. También tenemos el cambio de personalidad debido a un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Esto se produce cuando se evidencia que el consumo o la abstinencia del consumo de sustancias psicoactivas genera los criterios para un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo.
En aspectos diagnósticos relacionados con el género, según los estudios sistemáticos dicen que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo se diagnostica aproximadamente con el doble de frecuencia en el sexo masculino. Para entender mejor el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, traemos a colación un caso. Es el caso del señor Santiago, de 31 años, es un hombre soltero, sin hijos, que trabaja en un gran centro comercial, encargado de la sección textil. Bueno, él era muy disciplinado, meticuloso, concienzudo y tras varios años lo ascendieron. Al servicio de salud laboral acude un compañero de Santiago informando que Santiago hace algunos meses presenta un comportamiento anómalo, el cual perjudica la convivencia laboral. Pues Santiago está obsesionado con el orden y revisa las cosas muchas veces. Además de eso, acude al trabajo una hora antes y siempre es el último en salir. Esto genera un conflicto con sus compañeros, puesto que los retrasa siempre a la hora de salida. Se muestra como una persona rígida con los detalles, por muy pequeños que sean. Es una persona indecisa, perfeccionista, controladora y sobre todo preocupado por no saltarse las normas de su empresa y también para que sus compañeros las cumplan. Si su rutina del día a día se ve alterada, él se irrita bastante. Cada vez se muestra como una persona ansiosa y aislada, pues antes solía salir a desayunar con sus compañeros, ahora dice no tener tiempo para ello. Y la más mínima crítica, él se la toma muy a pecho. Ante esta situación, sus compañeros lo invitaron a una entrevista con el Servicio de Salud Laboral. Al principio él no entendía muy bien el motivo de esta situación y se mostraba como algo desconfiado y susceptible. Sus compañeros le explican que ellos y otras personas cercanas están preocupados por esta situación. Santiago realmente no tiene conciencia de que sus conductas estaban afectando a sus compañeros. Y bueno, respecto a que ya no sale a desayunar con sus compañeros, Santiago comenta que él prefiere quedarse haciendo sus tareas a estar saliendo a perder el tiempo con cosas que no son productivas. Al indagar acerca de su biografía, Santiago comenta que su padre siempre ha sido muy estricto con él. Siempre le ha inculcado a ser muy responsable, disciplinado, trabajador y a siempre alcanzar los logros. Al final de la entrevista, Santiago reconoce que el no ser capaz frente a su trabajo le genera ansiedad y malestar. Él comenta que es como ir todo el día contra el reloj, no sé cómo lo hacen mis compañeros. Después de esto, pues se acordaron nuevas entrevistas para conocer a profundidad esta situación, además de eso ayudarle con su ansiedad y malestar que ha manifestado. Bueno, ahora queremos relacionar el caso clínico nombrado anteriormente con los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva. Como se menciona en el caso clínico, Santiago es una persona obsesionada con el orden, revisa las cosas constantemente, rígido con los detalles triviales, indeciso, muy perfeccionista, controlador y preocupado por no saltarse y que nadie se salte los procedimientos del trabajo. Como pueden ver en la tabla, esto va más relacionado con el criterio número 1 del presente trastorno. El criterio número 1 dice que una persona que presente ese trastorno es una persona excesivamente cuidadosa, tiende a repetir sus actos, presta una atención extraordinaria a los detalles y a la comprobación de los posibles errores. En la segunda sección traemos a colación que Santiago es una persona ansiosa y aislada, que ya no sale a desayunar con sus compañeros porque dice no tener tiempo para esto y prefiere quedarse haciendo sus deberes. Esto se relaciona más que todo con el criterio 3 del presente trastorno, donde menciona que una persona muestra devoción por su trabajo y productividad, donde dice no tener tiempo para el ocio, que prefiere quedarse haciendo sus trabajos y si acepta una salida tiene que llevar algo de trabajo. En la tercera sección hablamos de que Santiago es muy concienzudo, meticuloso y disciplinado. Esto se relaciona más con el criterio número 4 del trastorno, la cual habla de que una persona puede ser muy concienzuda, escrupulosa e inflexible. A veces suele forzarse a sí mismo y a los demás a seguir normas muy estrictas
y es despiadadamente autocrítico sobre sus propios errores. En la cuarta sección hablamos sobre que Santiago le cuesta hablar de sí mismo e intenta justificar lo que dicen sus compañeros, y también que él dice que necesita asegurarse de que cada tarea se haga perfectamente y necesita hacerlo él solo, ¿sí? Entonces, este va relacionado con el criterio número 6, el cual menciona que no le gusta delegar tareas ni trabajar con otros. Insiste que todo se haga a su manera y que las personas se ajusten a su forma de hacer las cosas. En la quinta sección de la tabla hablamos de que Santiago se toma muy a pecho la más mínima crítica. Este va relacionado con el criterio número 8, el cual habla acerca de que una persona es rígida y terca, tiene problemas para estar de acuerdo con las ideas de los demás, planifica el futuro a detalle y no es capaz de considerar algún cambio. Bueno, ahora hablaremos de las características que tiene Santiago López, que coincide con las características del rasgo de personalidad obsesivo-compulsivos. Una de ellas es la edad. Este sujeto tiene una edad de 31 años. Coincide en que el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo generalmente aparece al inicio de la adultez. Por otro lado, este sujeto manifiesta tener una dificultad en la convivencia laboral, pues no tiene conciencia de que sus conductas molesten a los demás por los retrasos que estos inconvenientes pueden generar. Es decir, aquí hablamos de que este sujeto, por ejemplo, cuando llega una hora antes al trabajo, pero siempre se retrasa porque está pendiente de que los demás deben también llegar puntuales y está supervisando todo esto, genera malestar en su área laboral. Esto se evidencia en que los rasgos de personalidad de este trastorno dejan de ser adaptativos y se vuelven desadaptativos, que ahí es cuando inicia el trastorno, cuando se dificultan las áreas de ajuste que tiene el sujeto. Por ejemplo, aquí vemos una afectación en el área laboral. Por otro lado, otra característica que manifiesta el sujeto Santiago López es que si su rutina se ve alterada por cualquier cosa, se irrita bastante. Por ejemplo, se manifiesta en él que cuando tiene cambios de horario o en el trabajo o cierto plazo en hacer ciertas actividades, entra en conflicto porque esto le causa malestar, y generalmente las personas con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo suelen ser muy pocas dadas a tener flexibilidad, por lo general son rígidas. Por otro lado, tenemos que este sujeto reconoce que no es capaz de hacer frente a su trabajo, pues le genera ansiedad y malestar. Pues manifiesta, abro comillas, es como ir todo el día contra el reloj, no sé cómo lo hacen mis compañeros, cierro comillas. Esto es lo que hablamos anteriormente, de que estos rasgos de personalidad se vuelven desadaptativos cuando el sujeto ya entra a tener problemas, ya sea en sus áreas de ajuste o internamente. Aquí vemos que el sujeto, se siente mal él mismo. Por otro lado, tenemos que este sujeto presenta necesidad obsesiva de formalidad y sus sentimientos de susceptibilidad se traducen en una capacidad limitada para expresar emociones de cariño. Es un trabajador excesivamente convencional, serio y formal. Esto lo vemos en las características asociadas al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, en donde estos sujetos manifiestan tener problemas con expresar las emociones o sentimientos hacia los demás. Generalmente suelen tener relaciones interpersonales totalmente serias y tienen dificultades o prefieren estar alejados de las personas que expresan emociones o son sentimentales. Ahora vamos a hablar acerca de las terapias cognitivos conductuales que se pueden llevar a cabo para el tratamiento del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Una de las primeras cosas que haremos con el paciente con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es establecer una adecuada relación terapéutica.
Esto nos facilita para que la persona sea capaz de establecer un adecuado vínculo terapéutico y compartir sus experiencias. Para esto se debe realizar intervenciones como presencia. Esto conlleva a que haya una actitud de aceptación, empatía y comprensión hacia la situación actual del propio sujeto. También tendremos que mostrar disponibilidad, pero con esto tenemos que tener cuidado para que este sujeto no desarrolle conductas de dependencia hacia el terapeuta. También realizaremos una escucha activa. Esto consiste en crear un ambiente de confianza y demostración de interés para animarle a expresar los pensamientos, sentimientos y preocupaciones que el sujeto tenga. Por otro lado, utilizaremos la intervención del contacto, en caso necesario, para proporcionar consuelo y comunicación. Un tratamiento para llevar a cabo con pacientes con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es las conductas de búsqueda de la salud. Aquí se le explica al paciente los rasgos de personalidad disfuncionales que le han llevado a tener interferencias en su desempeño. Por ejemplo, en nuestro caso clínico sería el exceso de responsabilidad de la persona, la rigidez, la obsesión por la perfección. El siguiente paso a seguir es un afrontamiento de problemas. Iniciaremos con una reestructuración cognitiva donde el paciente debe eliminar los pensamientos disfuncionales o las distorsiones cognitivas, como por ejemplo, cometí un error, fallé y por ende que fallé se me es intolerable. También aquí es importante que el paciente identifique y reconozca aquellas emociones que no expresa ante los demás, como el temor, la ansiedad, la angustia y la dependencia. Por otro lado, también tendremos que intervenir sobre el manejo de la conducta con terapias de hecho cognitivo-conductuales, entre las cuales se encuentran la priorización de problemas, la agenda de actividad semanal, la asignación gradual de tareas y de tiempo dedicado a cada una. Esto para que el sujeto adapte sus conductas. Otro tratamiento que se puede llevar a cabo para ese trastorno es el autocontrol de la ansiedad, utilizando para ello la relajación, explicándole los fundamentos y los beneficios que tiene la relajación al paciente. Trabajar en este tipo de pacientes son las habilidades de interacción social. Esto se hace mediante la potencialización de la autoestima. Esto consiste en alabar los esfuerzos que el paciente hace de modificar su conducta y reforzar los logros que ha obtenido. Por ende, le animamos a realizar actividades recreativas encaminadas a establecer relaciones sociales, ya sea en el entorno laboral o fuera de él.